Hola, buen día a todos. Estoy aquí con mi amiga Dolores López. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y tiene, digamos que bastante trayectoria en el rubro de la educación, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito más? Bueno, yo trabajé en el Instituto Mexiquense de Cultura porque fui egresada del Bachillerato de Arte Frida Kahlo. Entonces ahí pues salimos como técnicos en educación artística. Trabajé mucho tiempo en el Instituto Mexiquense de Cultura, dando clases en las casas de cultura, pero mi experiencia pedagógica se dio a partir de trabajar en el INEA como asesor educativo. Entonces eso nos permite conocer pues muchísimos factores y problemas, ¿no? de la educación en la población mexicana. Y pues esa es la experiencia, y pues dirigiendo aquí este pequeño centro cultural, Quetzalpilli, que también ya tenemos algunos años, pero estamos más enfocados en el libre aprendizaje, ¿no? A partir de las experiencias. Eso me gustó mucho de ti y por eso es que quise hacer esta pequeña entrevista, porque estás como más envuelta, más empapada en este mundo pedagógico, ¿no? Entonces, vamos con la primera pregunta que dice, ¿cuál es el propósito de la educación? Pues es formar individuos que se adapten a un grupo social determinado, es decir, que sean funcionales para un grupo cultural, para un grupo cualquiera que este sea. Entonces, parte de los valores, de las formas, de las costumbres, de la cultura. Entonces es por eso que la educación es muy diferente de un grupo a otro, y también muy diferente de una edad a otra, ¿no? La educación tiene que ver no nada más con el aula, sino con la vida, en la casa. Entonces nosotros en la casa te educan de una manera, pero después te enfrentas a la sociedad y es otro tipo de educación, y después te enfrentas al aula y entonces es otra educación. Que no tiene que ver con la pedagogía, tiene que ver con el aprendizaje a partir de la experiencia. Desafortunadamente en México se dice que llevamos una escuela, o que la educación tiene que ser integral, pero la educación es integral siempre y cuando se divide en materias. Entonces no estamos integrando al individuo, por eso le cuesta tanto trabajo aprender matemáticas, por ejemplo, ¿no? Porque dicen, ¿para qué me sirve, no? Aquí nuestros alumnos, por ejemplo, les enseñamos en un curso de cocina, ¿no? En un curso de cocina aprenden sobre las mezclas, cuando son homogéneas o son heterogéneas, aprenden matemáticas, sobre todo cuando empiezan a dividir, ¿no? las cantidades, sobre fracciones, y luego saber un poco también sobre la cultura, de dónde salió ese platillo. Entonces es cuando es integral, y entonces el individuo encuentra un porqué del aprendizaje y lo hace suyo, y entonces lo retiene. Pero cuando empezamos a dividir ahorita lo que es física y lo que es química y lo que es matemáticas, y no hay una relación entre sí. Como separado todo, ¿no? Exactamente, es cuando la educación pues es como la educación formal, la educación es un poco complicada para los muchachos. Aparte, creo que siento que deberíamos como hacer un retroceso un poquito a las primeras escuelas que había de oficio, ¿no? Que te enseñaban, o no de oficio, pero que te enseñaban, por ejemplo, sí te enseñaban a leer y demás, pero te enseñaban a sembrar, a cosechar, o los ciclos de la tierra, o como ese tipo de cosas que van más allá de ir a sentarte a un salón y aprender matemáticas, física, español y nada más, ¿no? Fíjate, exactamente, eso es tienes toda la razón en este caso, porque la educación que tenemos hasta ahorita centra al hombre por encima de todo. Es antropocéntrica.
donde no existe, donde el derecho, por ejemplo, de los perros ahorita es que nosotros estamos defendiendo el derecho a la vida del perro, pero de los árboles, ¿no? Ajá. Y tenemos derecho al agua, pero centrándonos en el hombre y no en el agua. En la necesidad, Ajá. sí. No en el agua en sí, en el derecho que tiene el agua de circular libremente por toda la tierra, ¿no? Entonces, pues sí, es una educación así, antropocéntrica, y no es integral en el sentido de la palabra, en el sentido amplio, ¿no? Y aunque hay muchos estudios pedagógicos, hay muchísimos pedagogos donde tratamos, porque la pedagogía y la educación son cosas diferentes. La pedagogía funciona precisamente para la enseñanza oficial, para la enseñanza formal en el aula. Entonces, la pedagogía se encarga de buscar las mejores formas, de estudiar al individuo para encontrar la mejor forma de enseñanza, ¿no? Y pues ahí podemos hablar de muchas teorías, pero es otra cosa. Muy interesante. La siguiente pregunta es, ¿por qué la escuela es el principal aparato ideológico del Estado en las escuelas capitalistas maduras? En las escuelas capitalistas maduras. Bueno, por decirle madura de alguna manera a las escuelas capitalistas, que estamos hablando en este caso que son Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? De Norteamérica, que son quienes han dominado a partir precisamente de esa escuela. Por ejemplo, es que se ha formado el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Ellos han dictado la agenda, sobre todo en Latinoamérica. ¿Y por qué? Pues porque conviene precisamente a ese sistema. Y a partir de la formación de esas instituciones, primero de darle como esa importancia, ¿no? Ese eurocentrismo, pero occidental, pero es una herencia europea porque viene de Inglaterra. Entonces, que el capitalismo es mejor o que es funcional. A partir de allí pues se crean instituciones que tienen un control, que dictan la agenda de, pues en este caso de Latinoamérica. ¿Y pues por qué? Pues porque conviene intereses, y dentro del aula porque ellos se encargan de dictar no nada más los planes de estudios, sino también el modelo de evaluación, qué es lo que te van a calificar. Por ejemplo, a los niños no se les califica, se les descalifica. En el momento en que tú pones un número, y le estás diciendo tienes 6, y el niño, cuando es niño, porque es ahí donde empiezan a despertar ya sea su interés, o lo bloqueas completamente con ese número y dice no puedo, y por eso ¿por qué la educación básica es gratuita? La educación básica, porque esa viene dictada de una forma que le conviene al Estado. Pero ya en la preparatoria ya empiezan a cambiar las cosas, y en la universidad mucho más, porque ya tienes que hacer investigación. Y entonces todo lo que aprendiste durante todos esos 6 años, más 3 que te pasaste en la secundaria, fueron 9 años tirados a la basura. ¿Por qué? Porque dices, todo esto que me dijeron, a lo mejor aprendí matemáticas y aprendí a leer y aprendí conceptos de la lengua española, pero no, realmente no me sirvió para los problemas, para resolver los problemas de la sociedad, y de mi sociedad y de mi entorno. ¿Por qué es importante estudiar historia y filosofía dentro del aula? ¿Por qué lo consideras importante? Pues el estudio de la historia se supone que deberíamos de saberla para no repetir el pasado, ¿no? Sin embargo,
pues a veces parece que vivimos en el medievo, si nos damos cuenta cómo piensa mucha gente. Se supone que si no sabemos la historia, pues podremos repetir el pasado, pero no nos damos cuenta también, o la forma de cómo enseñamos la historia en el aula, a partir del pasado, es solamente la memorización. Ajá. Es no entender el presente. Primero tenemos que entender el presente, ver el presente. Algo que yo les comento, les pregunto a mis alumnos, ¿por qué hablamos español aquí en México? ¿Por qué hablamos español? Entonces se quedan así. ¿Por qué? Pues porque llegaron los españoles. Ajá, ¿y cómo llegaron? ¿Quién llegó? ¿Para qué llegaron? Ajá. Y entonces poco a poco vamos en retrospectiva. Pero si únicamente conocemos la historia como un factor de sucesos y que tienen que memorizar fechas y nombres, pues entonces se vuelve algo tedioso y el presente sigue, pues ahí ya pasó. Muchísima gente que le hablas del pasado y dice, bueno, pero eso ya pasó, ya hay que dejarlo atrás, ¿no? Y entonces sí cometemos el riesgo de repetirlo, pero cuando te das cuenta de por qué y te haces preguntas, ¿por qué? Porque yo no tengo las mismas oportunidades que tiene, por ejemplo, Mark Zuckerberg. Entonces decimos, ¿cómo? Algo no está bien, ¿no? Precisamente, hace rato que preguntaba sobre la segunda pregunta que fue de las escuelas como aparato ideológico del Estado. Ajá, pues precisamente es lo que ha creado la desigualdad, ¿no? ¿Y filosofía, qué te parece? ¿Por qué tiene que estudiar filosofía? Pues es que la filosofía, el hecho de que no se tenga ese amor, porque filosofía es amor por el conocimiento, ¿no? Y estamos siempre en esa búsqueda constante de conocer, precisamente es ya contrarrestar la otra parte, ¿no? Si no entendemos, y no tiene que ser la filosofía occidental, porque como la conocemos desde Platón, Aristóteles, y todos quienes les han, Descartes, y todos quienes han sucedido, los estudios filosóficos y el estudio de la existencia, toda esa filosofía tiene que ver también, centra al hombre nuevamente, ¿no? Y es muy occidental. En cambio, pero también está la filosofía oriental, la filosofía antigua de América Latina, del ahora América Latina. Entonces, pues podemos entender el por qué, y es un estudio constante que el hombre está buscando la razón del porqué de las cosas, ¿no? Entonces, con mucho tu tiempo, tu sabiduría, tus conocimientos y que nos hayas compartido esta información. No, pues muchas gracias. No, gracias por tomarme en cuenta. Me siento muy honrada de poder hacerlo. Y creo que las preguntas dan para mucho. Sí. Pero pues bueno, nos concretamos a responder lo más objetivos posibles. Pero pues sí, es muy importante que pongamos el ojo en las fallas que tenemos en la educación. Vamos a continuar platicando sin grabar. Muchas gracias.